Hola, hoy vamos a ver neoplasias de riñón. Bueno, vamos a empezar con las benignas, donde tenemos la más importante que es el oncocitoma, porque es la más frecuente. Esta neoplasia se va a caracterizar por células epiteliales grandes, de citoplasma eosinófilo y gránulos finos. Como es benigno, va a tener una cápsula bien definida y no va a tener ni mitosis ni necrosis. Suele ser único y unilateral. Es más común en hombres con una prevalencia de 2-1 en relación con las mujeres. Está relacionado con el síndrome de Britt-Hogg-Dubh. Este síndrome causa neoplasias en diferentes partes del cuerpo, múltiples, pero aquí lo curioso es que va a generar oncocitoma familiar. O sea, al ser un síndrome va a ser heredado y entonces vamos a ver oncocitomas en varias generaciones. Puede ser un hallazgo incidental porque es asintomático. El diagnóstico se puede hacer mediante TAC y en patología vamos a ver una imagen característica, que es la imagen en cicatriz central en cielo de estrella. Y el tratamiento pues será nefrectomía. Ahora tenemos el angiomiolipoma, que es un amartoma. Acuérdate que los amartomas son que tienen diferentes tejidos dentro de él. Angio, porque tiene componente de vasos lábiles. Mio, porque tiene componente de músculo liso. Y lipoma porque tiene componente graso. Entonces tiene de varios, de todo un poco, entonces es una amartoma. Además, si tiene contenido de tejido linfático, se llama linfangioleiomyoma. Ahora, se encuentra en el 80% de los pacientes que tienen esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una condición en la que hay una alteración genética que predispone a tener amartomas en muchas partes del cuerpo. En la población en general son raros, o sea, no te vas a encontrar muchos angiomilipomas, pero en las personas que tienen esclerosis tuberosa, o sea, casi es ley, o sea, 80% es casi todos lo van a tener en el riñón. Pues el cuadro clínico son hemorragias, porque dijimos que forma vasos lábiles, entonces esos se rompen y generan hemorragias que incluso pueden llegar a ser importantes. El diagnóstico se hace mediante ultrasonido y TAC, en el que veremos tejido sólido hipodenso. Hipodenso porque tiene una gran cantidad de grasa. Ahora, o sea, se ve más negro, pues, porque es pura grasa. Ahora, el tratamiento es que si es asintomático, solamente se le da seguimiento y el 70% de ellos van a caer como en esta parte. Si causa hematuria o sangrado retroperitoneal, aquí ya está indicada la cirugía, porque ya está generando como una complicación. Otra opción es la angioembolización, que consiste en trombolizar las arterias que irrigan ese tumor. En pacientes que tengan relación con la esclerosis tuberosa podemos dar un medicamento que se llama sirolimus, que es un medicamento inmunosupresor. Otros tumores benignos son el leiomioma por sí solo, el hemangioma, los lipomas. El leiomioma y el lipoma se encuentran más en la cápsula renal y bueno, el leiomioma supuestamente no voluminoso. Y tenemos otro que es el tumor o adenoma de células yuxtaglomerulares. ¿Y ahora qué producen las células yuxtaglomerulares? Pues renino. Entonces pueden ocasionar crisis hipertensivas, etcétera, y por lo tanto este tipo de tumores sí requieren nefrectomía a fuerza. O sea, aunque sea benigno, hay que quitarlo. Y ahora vamos con el carcinoma de células renales. Y ahora aquí, atención, porque el carcinoma de células renales es lo mismo que decir cáncer de células claras o hipernefroma. Todos son sinónimos. Representa el 3% de cáncer en los adultos y un muy, muy, muy pequeño porcentaje, 5, pueden ser bilaterales, ya sea sincrónicos o asincrónicos. Sincrónicos quiere decir que los tienen al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo de los dos lados. Y asincrónicos es, por ejemplo, que me salió uno del lado derecho y a los 6 meses me salió uno del lado izquierdo. Ujú. La etiología.
Factor predisponente más importante es el tabaquismo. Otros relacionados son la obesidad, el sedentarismo. La presión arterial puede ser tanto un predisponente como un acompañante. Es decir, la presión arterial puede ser un factor de riesgo para hacer un oncocitoma o el oncocitoma puede hacer hipertensión por el efecto de masa en el riñón. Ahora, también aumenta el riesgo de estar expuesto a asbesto, solventes o cadmio y la enfermedad renal poliquística del adulto, la que odiamos, los quistes. Ahora, esta neoplasia va a tener su origen en el epitelio del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, estas suelen iniciar en la corteza, porque recuerda que esta es la parte de la nefrona que está en la corteza. El 30% se detectan en etapa avanzada y los vías de diseminación van a ser hematógena, vascular, porque empieza a crecer en los vasos formando como que plaquitas. Entonces, si se despega por alguna razón, forma trombos y esto puede ocasionar que encontremos cáncer en la aurícula derecha del corazón, que llega hasta allá pues por la circulación de esos trombos. También puede ser diseminación por invasión directa, o sea, afecta a órganos vecinos. Y aquí una característica muy importante es que no se disemina vía linfática. Sí puede invadir ganglios, o sea, es un sitio de metástasis, pero no se va a diseminar más allá vía linfática. O sea, digamos, solo afecta ganglios regionales o ganglios en los que llega un trombo o algo así, pero no es como tal que se vaya diseminando a través de la linfa. Puede hacer metástasis a órganos como pulmón, hígado, hueso y ganglios, como ya lo dijimos, pero si ya llegó a ganglios, quiere decir que ya también llegó a vasos sanguíneos y por lo tanto indica metástasis sistémica. Ahora, en la estapificación tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Robson y el TNM. La de Robson lo divide en 4 grados y el 3 y el 4 van a tener A y B. Entonces, el uno es que es una neoplasia limitada al parénquima. El 2 ya se extiende un poco más hacia la grasa perirrenal. El 3 es cuando ya afecta vasos sanguíneos, venas, la renal o la cava. Luego, la 3B es cuando hay ganglios linfáticos regionales afectados. Luego sigue la 4. La 4A es cuando hay invasión a órganos vecinos y la 4B es cuando hay metástasis a distancia. Y ahora, aquí tenemos el TNM. Recuerda que la T significa tumor. El T1 se divide en A y B. T1 nos habla de un tumor menor a 4 centímetros limitado al riñón. T1B nos habla de un tumor de 4 a 7 centímetros limitado al riñón. Y cuando es un tumor de más de 7 centímetros, ya estamos hablando de un T2. Entonces, T1A, T1B y T2 nos hablan del tamaño. Los límites son de 4 a 7. ¿Ok? Luego, sigue de T3, que se divide en A, B y C, que es cuando ya hay invasión, o ya se extiende más allá del parénquima renal. T3A es cuando se extiende hacia la grasa perirrenal o la glándula suprarrenal. T3B es cuando afecta la vena renal o la vena cava infradiafragmática. Y la 13 es cuando afecta la cava, pero supradiafragmática, o sea, un poquito más alejado. Ahora, recuerda que la N es de nódulo. N1 significa que afecta un ganglio linfático y N2 significa que afecta más de un ganglio linfático. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene las dos cosas? O sea, invasión venosa más invasión ganglionar. Pues aquí le vamos a dar dos nombres, que sería su T3 ya sea A, B o C. Bueno, no, más bien nada más B o C. Y además su N, se afecta más de un ganglio o un ganglio nada más. Luego, la T4 nos habla de que hay extensión a la cápsula de Gerota.
Y M, recuerda que significa metástasis. Entonces, M1 es cuando ya hay metástasis a distancia. Y pues esta tableta está padre porque también nos compara como que estas características a qué Robson son equivalentes. Bueno, ahora también vamos a tener una clasificación histológica que se llama gradación histológica de forma, que lo divide en 4 grados según sus metástasis, sus necrosis, etcétera. Pero pues no creo que la pregunte, por eso ni te la puse porque está bien difícil. Lo único que a lo mejor sí tienes que saber es que ayuda a predecir metástasis. O sea, nos dice qué tan agresivo es el tipo histológico y así. Luego, el cuadro clínico, la mayoría son incidentales. O sea, la mitad más bien son incidentales. Va a existir una triada clásica de tumor de células renales que vemos cuando la enfermedad ya es avanzada. Incluye hematuria, dolor y masa palpable. Otros síntomas que puede haber son disnea, tos, que ya nos estaría hablando de metástasis, pérdida de peso y dolor articular. Ahora, una cosa muy importante, los síndromes paraneoplásicos. Dentro de estos podemos encontrar poliglobulia, o sea, muchos eritrocitos, y esto se debe a que producen eritropoyetina. Podemos encontrar también hipercalcemia, y esto se debe a que hay tumores que producen calcitriol. CAS, la más importante, o sea, vean, en el 40%. Esta se debe a tumores que secretan renina y también a la isquemia renal que produce la misma masa. O sea, como hay isquemia renal, el riñón va a empezar a censar menos sangre, entonces se empieza a liberar más renina, más renina, más renina. Ahora, esta es una pregunta de examen. Puede haber insuficiencia hepática no metastásica, que se llama síndrome de Stauff. Insuficiencia hepática no metastásica, síndrome de Stauff. Insuficiencia hepática no metastásica, síndrome de Stauff. Y pues consiste en una elevación de las enzimas hepáticas. Otros que puede generar son síndrome de Cushing, enteropatía por proteínas, amenorrea, ginecomastia, galactorrea, hipoglucemia, hirsutismo e incluso fiebre. Algunos hallazgos que podemos tener en la exploración física son masas palpables, adenomegalias, y cuando hay invasión venosa podemos encontrar también varicocele y edema. Varicocele cuando hay una invasión de la vena renal y el edema cuando hay invasión en la cava. Ahora, el diagnóstico pues nos va a ser de utilidad en cuanto a los laboratorios, la biometría, porque ahí podemos ver la poliglobulia. El ego para ver si tiene hematuria, ya sea micro o macroscópica. Em, También hay elevación de la BCG. Podemos hacer pruebas de funcionamiento hepático para ver si tiene síndrome de Stauffer, pruebas de funcionamiento tiroideo, pero estas pruebas ya son más como a sospecha, cuando ya tenemos una sospecha específica. Ahora, en cuanto a la imagen, pues se puede hacer un ultrasonido, donde incluso incidentalmente podemos encontrar la masa. Y si ya sabemos que la masa está, lo que podemos es usar el ultrasonido con Doppler para verificar el estado de la vena renal y la vena cava. El estudio de elección es la TAC. Y aquí tenemos que tener en cuenta que además el diagnóstico nos va a servir para la estadificación. Y cualquier masa que nosotros encontremos que tenga mayor o igual a 20 unidades Humphrey nos estará indicando una neoplasia renal. Mayor de 20 unidades Humphrey, una neoplasia renal. Luego, pues otras pueden ser resonancia magnética, angiografía, gamagrama, PET-CT. El PET-CT también se puede hacer postquirúrgico para ver si sí se eliminó totalmente el tumor o si no hay metástasis en otros lados. Ahora, en cuanto a la biopsia, no está indicada en todos los pacientes, solamente en aquellos donde los tumores sean muy voluminosos o que tengan contraindicación quirúrgica para predecir su pronóstico. Ahora sí, predecir su pronóstico. Ya. El tratamiento pues va a depender si la enfermedad es localizada
o sea, si tenemos un tumor bien localizado o si ya está diseminado, o sea, si hay extensión y metástasis. Entonces, si es localizado, podemos hacer una nefrectomía parcial o total. Si es total, incluye también la gerota, la glándula suprarrenal y parte del sistema colector. O sea, es bien radical. También podemos hacer una trombectomía o una embolectomía para, tenemos que bloquear las arterias que irrigan ese tumor. Podemos hacer crioablación y siempre va a ser importante hacer linfadenectomía, porque como dijimos, invade ganglios regionales. El tratamiento, la elección de tratamiento va a depender de la clasificación de TNM o de Robson que tenga. El pronóstico es que la sobrevida a 5 años es menor al 10%, o sea, tiene muy mal pronóstico. Es bueno dar terapia combinada junto con radioterapia y quimioterapia. También podemos dar algunos medicamentos que se llaman modificadores de la respuesta biológica. El seguimiento, si tiene tumor de tipo T1, es cada 8 a 12 meses. Y si tiene T2 o T3, el seguimiento es cada 3 a 6 meses. Si es un grado más arriba, pues ya generalmente tienen muy mal pronóstico. Entonces ya es como de vigilancia estrecha. Entonces, y bueno, por último, si es de tipo diseminado, o sea, ya hay metástasis, la terapia quirúrgica podría ser una opción. Sería una terapia radical y paliativa. O sea, ya no se busca como tal curar al paciente, sino solamente quitarle lo más que podamos de tumor para ver si logramos su tiempo de vida. Y podemos mezclarlo con terapia adyuvante, especialmente radioterapia, y solamente hay una sobrevida del 32%. Y eso es todo. Gracias. No puedo.